Las gracias por todos los miembros de esta comisión por su comparecencia. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas, estimados parlamentarios y parlamentarias. Como siempre, es un placer encontrarme con ustedes, mucho más después de un verano en el que seguro algunos de ustedes han podido descansar. Comparezco ante sus señorías a petición propia, aunque ya lo hiciera recientemente ante esta Comisión de Educación y de Formación Profesional, para presentar las líneas fundamentales del departamento que dirijo. Lo hago al objeto de explicar en el día de hoy el contenido y la tramitación del anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, por el que se derogan algunos preceptos del Real Decreto Ley 14/2012, así como exponer las previsiones del Ministerio en relación con el artículo 109 de la LOE en la redacción dada por la LOMCE. Quiero que sepan, señoras y señores diputados, y me dirijo especialmente también aquí a los del Grupo Popular, que desde el primer momento de esta comparecencia les quiero decir que el Gobierno va a cumplir con todos sus compromisos en relación con la educación, que siempre lo hemos hecho y que lo vamos a seguir haciendo. Y además, en este sector de las enseñanzas distintas a las universitarias, en esta pieza fundamental de nuestro sistema educativo, vamos a establecer nuevos horizontes con los que hasta ahora no contábamos. Queremos trazar nuevas perspectivas de las que no dispusimos en anteriores legislaturas recientes, ni siquiera a nivel de previsión, pues escasa en previsión y planificación ha sido la herencia que hemos encontrado en estas áreas. Así pues, señorías, desde el primer momento de esta intervención hago pública nuestras conclusiones, con independencia de que en su transcurso vayamos desgranando todos los datos que sirvan a sus señorías para la aclaración, para su tranquilidad de ánimo en relación con el cumplimiento de las primeras obligaciones de este Gobierno con la enseñanza. Soy consciente del papel que corresponde a los grupos parlamentarios de la oposición. La he ejercido en numerosas ocasiones. Lo entiendo, lo respeto y además creo que es útil, muy útil. Ayuda a cumplir de la mejor manera la responsabilidad de los que estamos al cargo, siempre coyunturalmente, alternativamente. Desde el principio les digo que yo no soy persona de imposición, no les voy a imponer nada. Pretendo ejercer un mínimo arte de la prudencia que permita a sus señorías aclarar todas sus dudas acerca de cómo vamos a cumplir nuestros compromisos y tenga como resultado final proporcionar un nuevo impulso a la calidad y a la prestación del servicio público de la educación. Tiendo puentes para que se sumen a esta tarea. Están siempre abiertos. Dejo en manos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, con los que es posible, día a día, transformar la realidad y hacer avanzar a España, tanto en este como en otros sectores, una especial responsabilidad, la de valorar en conjunto, con independencia de matices, si las medidas planteadas, en este caso sencillas, van a ayudarnos a la recuperación y mejora que tenemos planteada en el sector. Son unos primeros pasos. Hay que dar muchos más. Como bien conocen, la primera medida adoptada por el Ministerio ha sido realizar una mejora sencilla en el sistema de becas y ayudas al estudio, modificando la convocatoria y mejorando algunas de sus cuantías en el momento procesal de elaboración de la norma en el que nos encontrábamos cuando nos hicimos cargo de la responsabilidad del Gobierno. Hemos actuado con responsabilidad, con deseo de servicio a la ciudadanía, con los límites del presupuesto de 2018, pero sin retrasar el calendario para no causar perjuicios a los futuros beneficiarios e indicando un camino de mejoras que queremos seguir en el transcurso de lo que resta de legislatura y en un futuro próximo incrementando las cuantías a los posibles perceptores. Apuntado ha quedado el camino por el que queremos seguir con la publicación de la convocatoria para el curso 2018-2019 este pasado mes de agosto. En este camino de revisión del sistema de becas vamos a dialogar con las organizaciones interesadas y vamos a reactivar el Observatorio Estatal de Becas y Ayudas al Estudio, que lleva demasiado tiempo sin siquiera reunirse.
Resuelta esta importante necesidad, pretendemos ir devolviendo al sistema de forma gradual la normalidad y los recursos que le han sido recortados durante la larga crisis que hemos venido atravesando. Para conseguir este objetivo, y ya en el mes de junio, se preparó un borrador de medidas legales de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. El Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, estableció una serie de decisiones que pretendían conjugar los objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público. La justificación de la introducción de estas medidas, que se definieron como excepcionales en el propio Real Decreto Ley, vino referida a la coyuntura económica del momento. Perdón. Estamos ante una norma que fue aprobada por un Gobierno anterior con valor de ley, en consideración a la urgencia y necesidad de situación en aquel momento. Fue un Real Decreto Ley, como ustedes bien saben. Por lo tanto, hoy se precisará una norma con rango de ley para derogarla. Así pues, es competente el Congreso de los Diputados para aprobar una norma legal que derogue los efectos y medidas restrictivas fijadas en la norma de 2012 para ayudar al sistema educativo a volver a la normalidad con parámetros con los que siempre había funcionado correctamente y que nadie discutía. Por cierto, nadie fue consultado para aprobar la norma de la que estamos hablando, la de 2012. Ni comunidades autónomas, ni sindicatos, ni consejo escolar, ni trámite de información pública. Se aprobó y se impuso, sin más. Señorías, y me dirijo de nuevo especialmente a los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular, el Ministerio que dirijo ha puesto a su disposición la información necesaria para estudiar y valorar estas medidas. No se puede, no se debe, pero se utilizó la excusa de que no se había proporcionado información suficiente. Era necesario dar este paso, como algunos de ustedes son capaces de reconocer en privado. Por otra parte, una amplia mayoría de las comunidades autónomas con gobiernos de distinto signo manifestaron su conformidad con la propuesta, quedándose solos en la conferencia sectorial que ustedes recordarán las 5 comunidades gobernadas por el Partido Popular. Tanto la favorable evolución de la situación económica del país como la aprobación de otras normas posteriores con incidencia en algunos aspectos a los que se refieren las medidas aprobadas en su día, aconsejan su revisión a la luz de la situación actual. Entendemos que, si bien se concibieron para reducir el gasto público en una coyuntura económica desfavorable en un determinado momento, es evidente el perjuicio que estas medidas han producido en el nivel de calidad que la enseñanza y el desempeño de la docencia requieren. El Real Decreto Ley 14/2012 permite, en su artículo 2, la posibilidad de elevación hasta en un 20% de las ratios máximas de alumnos por aula establecidos en la LOE, cuando las leyes de presupuestos no autoricen la incorporación de personal de nuevo ingreso o se establezca una tasa de reposición de efectivos inferior al 50%. Nadie sostiene que ratios elevadas ayuden a la mejora de la calidad del sistema educativo. El hecho de que las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado para 2016, 2017 y 2018 hayan llegado ya a establecer una tasa de reposición del 100% para el acceso a los cuerpos docentes en las administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, lleva implícita la asunción de que la situación económica coyuntural que motivó la aprobación del Real Decreto Ley ha quedado superada
resultando innecesario mantener la medida aprobada. La supresión de esta medida y la consiguiente recuperación de las ratios en los términos que establece la ley no tiene impacto en el gasto público, según lo dispuesto por las leyes de presupuestos generales del Estado de los últimos años, de las que han sido impulsores los gobiernos anteriores del Partido Popular, por lo que no sería comprensible que si para el Partido Popular no tiene impacto en el gasto público, para los demás sí lo tuviera. Con ello queda resuelto una de las principales dudas sobre la inexistencia de incremento en el gasto público manifestada en su momento, porque no existen dos varas de medir, una para el Partido Popular y otra para nosotros. La vara es la misma y estamos todos de acuerdo en que esta modificación no tiene impacto sobre el gasto público, salvo que se haya cambiado de opinión. Por el contrario, el mantenimiento de esta medida sí tendría un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza, que se ven afectados por la elevación de alumnos por aula. El segundo contenido afectado del mencionado Real Decreto Ley de 2012 es el relativo al artículo 3, que supone el incremento de la parte lectiva de la jornada del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica de Educación en centros públicos hasta un mínimo de 25 horas en la educación infantil y en la educación primaria y de 20 en las restantes enseñanzas. Este es un aspecto que venía siendo regulado por cada administración educativa desde el momento en el que asumieron el traspaso efectivo material de la enseñanza no universitaria. Y aunque el Tribunal Constitucional ha avalado la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima docente, como puede verse en las sentencias del Tribunal Constitucional 26 y 54 de 2016, entre otras, lo ha avalado, ante el cambio de coyuntura económica y al no concurrir ya las circunstancias que motivaron la aprobación de esta medida, parece razonable, señorías, revertir la situación y dejar margen a las administraciones educativas para la regulación de esta materia. Esto no afecta a la jornada laboral de los docentes, que se mantiene exactamente en los mismos límites que para el resto de los funcionarios públicos, sino solamente a su jornada lectiva. Por lo tanto, ¿es una medida obligatoria? ¿Estamos ante una imposición o una delimitación nueva de lo básico con apoyatura en la doctrina del Tribunal Constitucional? No, no estamos ante eso. Cada administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada, de acuerdo con su autonomía y su autogobierno. Y sigo aquí al Tribunal Constitucional y a la doctrina jurídica en el principio de reducción de lo básico, con objeto de favorecer la responsabilidad del autogobierno de las comunidades autónomas. No creo en el café para todos servido de la misma manera. Dejemos que las comunidades autónomas desarrollen su propia facultad de autoorganización. Ante la excusa, fue puesta como excusa, y yo lo siento, de la preocupación por la memoria económica, debo señalarles que esta medida tampoco exige una aportación presupuestaria específica. Entrará dentro de la aportación presupuestaria a las comunidades autónomas, pero no específica, por parte de la Administración General del Estado. Les recuerdo que cuando se adoptó esta medida en 2012 no se revisaron las valoraciones de los reales decretos de traspasos de funciones y servicios. Supuso, eso sí, un margen de ahorro de gasto para las propias comunidades, que permitió paliar una parte del descenso que padecieron en su capacidad de endeudamiento. El objetivo de esta medida legislativa consiste en que aquellas que quieran revertir la medida puedan hacerlo ahora dentro de su margen de autogobierno, igual que hicieron en el viaje de ida. Sumemos aquí, y debemos sumarlo aquí, también los esfuerzos del Gobierno
para poder incrementar los recursos de las administraciones territoriales a través de las negociaciones de cumplimiento, a través de los acuerdos de cumplimiento del déficit con la Unión Europea. La nueva senda permitiría un incremento del techo de gasto de 5.000 millones para 2019, que va a ser consumido en parte por las administraciones territoriales, a lo que hay que añadir otros esfuerzos derivados de la ordenación y adopción de medidas de financiación. Si para algunas comunidades supone un esfuerzo que no pueden asumir o no quieren hacerlo porque deciden destinar fondos para otros fines, esta norma también les permite tomar sus propias decisiones, pues no impone, sino que facilita, incrementa el autogobierno. No obstante, el Gobierno, como garante de la calidad del sistema educativo en todo el país, es sensible a la mejora que supondría esta modificación regulatoria con la que todas las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de impulsar un avance importante en la calidad de la educación, si así lo deciden desde su autogobierno. Y porque somos sensibles, porque es sensible, es por lo que el Gobierno mantiene abierto un cauce de diálogo permanente con las comunidades autónomas y las fuerzas parlamentarias con el fin de permitirnos a todos dar los pasos correctos de la manera más coordinada, siendo conscientes y respetuosos de su responsabilidad y competencia en esta materia. Por último, el ya tantas veces mencionado Real Decreto 14/2012 incluye en su artículo 4 que el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido 10 días lectivos, 2 semanas reales, desde la situación que da origen a dicho nombramiento, debiendo ser atendido el periodo previo con los recursos del propio centro docente. La disposición final de la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para 2016 establece unos supuestos en los que podrá procederse inmediatamente al nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los titulares en los siguientes casos. Cuando el docente sustituido preste atención a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuando preste servicios en centros que tengan implantadas menos de 2 líneas educativas, cuando imparta docencia en segundo curso de bachillerato y cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen. Aunque esta modificación alivió sustantivamente la situación de las administraciones educativas, la medida ha resultado especialmente gravosa y rígida para la organización de la actividad ordinaria de los centros docentes y, más allá de su hipotética contribución a la eficiencia de los recursos públicos y la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, ha tenido repercusiones negativas en la eficacia organizativa de los centros docentes, así como en la calidad de la enseñanza y en la atención al alumnado. El conjunto y alcance de las medidas legales a adoptar fue conocido en vía de informe por el Consejo de Ministros a mediados de julio. Se presentaron ante la Conferencia Sectorial de Educación el 30 de julio y fueron conocidas por las organizaciones sindicales de la enseñanza el 26 de julio. Han sido expuestas a trámite de consulta pública, según dispone la ley, para la elaboración de disposiciones de carácter general del 24 de julio al 7 de agosto, habiéndose recibido 462 aportaciones. El Consejo Escolar del Estado, de conformidad con su ley y reglamento, emitirá su informe preceptivo en las próximas fechas. Finalmente, se realizarán todos los informes y trámites de audiencia pública necesarios en la tramitación de una norma con rango de ley, antes de su aprobación por el Consejo de Ministros para su remisión y discusión por el Congreso. Estas medidas van acompañadas, tal y como se ha expuesto, de la preceptiva memoria de análisis de impacto normativo,
que contiene un resumen ejecutivo con la oportunidad de la propuesta, su análisis jurídico, el informe de impactos competenciales, económico, presupuestario, de género, infancia, familia y otros. Comprende la oportunidad de la propuesta, el contenido, el análisis y la tramitación, entre otras consideraciones. Respecto a la aplicación de estas medidas legales, se permite la planificación por parte de las administraciones educativas al entrar en vigor para el curso 2019-2020, salvo en el caso de la relativa a las sustituciones, cuya vigencia podría ser considerada inmediata. Hablaré ahora, les quiero expresar ahora lo que es la segunda parte de mi comparecencia en relación al artículo 109.2 de la LOE, modificado por la LOMCE, y que hace referencia a la demanda social y la escuela concertada. El Grupo Parlamentario Popular ha pedido explicación en distintos foros sobre la idea apuntada en mi anterior comparecencia acerca de la modificación del artículo 109.2 de la LOE en su redacción por la LOMCE, en especial en lo relativo a retirar el requisito de la demanda social. Sobre este particular, he de advertir que esta exposición es solo un anticipo o anuncio de los trabajos de modificación de la mencionada norma para volver al pacto educativo. En diversas ocasiones lo he explicado, pero no importa, lo haré otra vez porque, lejos de rehusar el debate, pues hemos de activarlo. Señorías, desde esta tribuna quiero decirles que reitero el mensaje de total y absoluta tranquilidad a las familias del país, que optan por llevar a sus hijos e hijas a la escuela concertada. Los motivos por los que este Ministerio pretende modificar el artículo 109 de la LOMCE no son otros que los de cumplir con la obligación del poder público de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas. Obligación del poder público. Y volver al consenso alcanzado en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de 1985, LODE. Cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho de todos y todas a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados. Artículo 27.5 de la Constitución. Perdón. Tal y como ha manifestado en innumerables ocasiones nuestro Tribunal Supremo, los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta. Debe existir una planificación, una ordenación, un uso racional, adecuado y eficiente de los medios que el contribuyente pone a disposición de la ciudadanía para atender a sus necesidades y dar cumplimiento a los derechos que les reconoce nuestro ordenamiento. Explico esto con mayor detalle. 1. La educación pública ha de ser, debe ser, y no puede ser otra cosa, que el eje vertebrador de nuestro sistema educativo. Porque si constitucionalmente la persona tiene el derecho a ser educada, y lo tiene, es un derecho fundamental, correlativamente el poder público tiene el deber insustituible de garantizar ese derecho. ¿Qué amenaza supone eso para la escuela concertada? Entendemos que no supone amenaza. Lo que sí significa es la obligación de los poderes públicos de un Estado social y democrático de garantizar la realización efectiva del derecho a la educación. El poder público debe garantizar ese derecho en todos los casos, también en aquellas zonas de nuestro país a las que la escuela concertada no llega y no tiene ninguna obligación de llegar. La escuela concertada no tiene esa obligación. El poder público sí.
El poder público tiene esa obligación. Por eso, el artículo 109.2 de la Ley Orgánica de Educación, LOE de 2006, establecía la obligación de que los poderes públicos garantizasen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población. Una obligación que incomprensiblemente eliminó la LOMCE en la nueva redacción de aquel artículo. Dado que el Gobierno no propició un debate público ni político previo a la elaboración de la LOMCE y redujo al mínimo indispensable el debate parlamentario, aún estamos esperando alguna explicación convincente acerca de los motivos que llevaron a eliminar aquella disposición de la LOE que parece completamente lógica y constituye una garantía de primer orden del cumplimiento efectivo del derecho a la educación. ¿Cuál fue realmente la motivación de ese cambio? Pues no lo sabemos, no lo conocemos. Tanto a mí misma como a la ciudadanía española nos gustaría mucho conocerlo. No lo sabemos. Por otro lado, como decía anteriormente, con esta modificación estratégica se persigue volver al consenso que inspiró la LODE y que fue roto por la LOMCE. Las redes pública y privada de la enseñanza han de trabajar objetivamente. Y cuando hablamos de red concertada que cumple con sus deberes sociales y educativos. No estamos hablando de empresas pantalla, que también las ha habido. Hablamos de escuela concertada. Las redes pública y privada de la enseñanza han de trabajar objetivamente de manera coordinada para la persecución de los objetivos globales del sistema educativo. Esto es clave y es incuestionable. La coordinación de las redes y recursos implica planificación, una clara definición del mapa escolar, sin olvidar, como ya he dicho, que es tarea irrenunciable de los poderes públicos de un Estado social y democrático garantizar la realización efectiva del derecho a la educación. Asimismo, la coordinación implica respetar normas comunes en el acceso del alumnado a los centros, escolarización equilibrada del alumno que requieran especiales atenciones de apoyo. Y aquí, señorías, tenemos mucho camino para recorrer. Se trata, en última instancia, de que tanto la enseñanza pública como la concertada asuman su compromiso social con la educación con el fin de conseguir el bien común de la educación en el marco de la programación general de la enseñanza y de una escolarización sin exclusión social. Queremos escuelas inclusivas, sin exclusión social. Por tanto, les sugiero, no insistamos, procuremos no insistir de nuevo en este debate que a veces preocupa a las familias sin ningún tipo de fundamento. Las escuelas concertadas y las familias que optan por esa opción, y no toda la concertada es igual que no toda la pública es igual. Las escuelas, como digo, y las familias pueden estar tranquilas y las familias que opten por la escuela pública también han de estar muy tranquilas porque este Gobierno va a garantizar el derecho de todos y de todas a una educación equitativa, importantísimo esto para avanzar en calidad, inclusiva, de excelencia y, por tanto, como resultante de calidad. Así que este objetivo estratégico, que es el que representa este Gobierno, y seguro que coincide con el de ustedes, señores y señoras diputados, mi objetivo estratégico, como digo, como ministra de Educación y Formación Profesional, no es otro sino el de fortalecer, y voy concluyendo, y mejorar un sistema educativo del que toda la sociedad española se sienta
a gusto, tranquila, orgullosa y que sea un estandarte de nuestro estado de bienestar, como herramienta distributiva de conocimiento, cultura e igualdad de oportunidades y que mejore el crecimiento económico del país. Esto es muy relevante, la educación. Esta tarea nos concierne a todos, a todas juntas, en corresponsabilidad y con lealtad institucional mutua. Debemos trabajar para modernizar un sistema educativo muy tocado, la verdad, por la crisis y los recortes. Para ello es mi intención, como he manifestado en el Congreso y en otros foros, iniciar un proceso de diálogo sincero, constructivo, y cuando digo diálogo, es diálogo, porque ¿qué es una ley? ¿Qué es un proyecto de ley? Más que un sistema de diálogo. Además de todos los diálogos que podamos abrir y que para ello yo ya me muestro completamente en disposición de poder hacerlo con todos ustedes. Un diálogo constructivo, un diálogo eficaz con todas las fuerzas políticas y con la comunidad educativa, guiado por el firme compromiso de ofrecer a nuestros niños, a nuestras niñas, jóvenes, la educación que merecen y aquella que les permita progresar y mejorar sus condiciones de vida. Hemos de tener un sistema que sea un ascensor social, no un reproductor de desigualdades sociales. Queremos que nuestros alumnos lleguen donde quieren llegar. Es mi intención, por tanto, trabajar con amplitud de miras para lograr un acuerdo educativo que garantice la estabilidad de nuestro sistema y dé respuesta no a una demanda, sino a una exigencia de nuestra sociedad. Señorías, creo que vamos a estar a la altura. Espero y deseo sinceramente que este objetivo sea compartido por todas y todos ustedes y que en un periodo razonable de tiempo podamos presentar a la ciudadanía los frutos del trabajo que hemos hecho, que no es ni más ni menos que lo que nuestros conciudadanos esperan de nosotros. Muchas gracias, Mila esker, a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.